Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una gran tarde con grandes invitados para hablar de parte de la agenda justamente nacional, que es en particular este proyecto de ley para la gratuidad en educación superior. Pero antes de empezar el programa y antes de presentar a nuestros invitados, vamos a ir a una canción con Javier Amena que se titula Hasta la Verdad. Mismo
estamos de regreso aquí en Cambio de Switch. Habla Patricia Morales, directora ejecutiva de la Fundación Progresa, y estábamos escuchando Javiera Mena con la canción Hasta la Verdad. Quiero partir saludando a nuestros dos invitados. Estamos aquí primero que nada con Daniela González, que es consejera académica del UDP y también miembro de la Coordinadora Estudiantil Progresista del Partido Progresista. Daniela, ¿cómo estás? Vienen ahí corriendo los dos desde la marcha estudiantil, porque nuestro segundo invitado es justamente Alan Fancelli, que es el coordinador de Educación Superior de la Coordinadora Estudiantil Progresista, la CEP del PRO. Y también estudiante de la Universidad Central. Muchas gracias a los dos por estar acá. Yo sé que ha sido una jornada dura. Primero quiero preguntarle lo básico. ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Cómo se vivió el ambiente? ¿Qué vieron ustedes? La convocatoria igual, para la época en que estamos, fue igual de esperada. Había hartas agrupaciones. Eso sí, fue algo novedoso este año porque fue por pausa ahumada la marcha. Y bueno, hasta el momento cuando nos íbamos yendo con él estaba todo bien, pero no sé qué habrá pasado luego de que nos fuimos, así que ya estábamos llegando ya al escenario en Casa Central de la Universidad de Chile. Había harta convocatoria y los estudiantes lograron organizarse. A pesar de que es Semana de Navidad. Claro, a pesar de que ser Semana de Navidad habría una gran convocatoria, también mucho apoyo desde la ciudadanía, de las personas que iban pasando. Muchas personas se adhirieron a la movilización sin saber cómo partía esto, y la verdad muchas personas preguntaban respecto de por qué estaban nuevamente en las calles los estudiantes. Entonces igual es un punto bueno de que la ciudadanía se hizo parte de esta nueva movilización en apoyo de la educación pública gratuita de calidad. También habían hartos sindicatos también marchando, y también estaba el Senado Universitario de la Universidad de Chile. Eso está bien. Bueno, otro de los temas que ha sido tema obligado es que hoy día se aprobó, a pesar del pequeño error involuntario que la ley estaba mal redactada, finalmente se aprueba esta ley corta de gratuidad a la Cámara, recordémoslo, en la Cámara de Diputados. Recordémoslo a nuestros auditores que la glosa presupuestaria se fue rechazada en el Congreso primero, y luego hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional. Después hablaremos obviamente del rol del Tribunal Constitucional. No obstante, hay dos maneras de abordar lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Este determina que el proyecto tal como estaba presentado por el Ejecutivo discriminaba, y uno podría discutir sobre el rol finalmente de Cámara que veta los cambios del Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que también hay un trasfondo de mal diseño de lo que era o de lo que es esta política pública. O sea, si uno observa lo que era el discurso inicial a lo que tenemos hoy en día, y donde todavía no se definen ciertos fundamentos fundamentales, basales respecto a la educación superior, sobre si se va a financiar. Bueno, ya sabemos que en este minuto se están financiando distintos proyectos educativos, pero no se sabe bien qué va a pasar en un futuro. Algunos van a ser con becas, otros van a ser basal. La primera pregunta es para ti, Daniela, como miembro de un ente consejero de la UDP, y que también eres obviamente parte de unas universidades emblemáticas dentro de lo que ha sido este debate. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que ha sido el diseño y lo que es en particular esta ley corta? Yo creo que el gobierno ha comenzado al revés. Yo creo que tenía que haber comenzado desde el diseño de Estatuto de Educación Superior que está en Chile hoy en día, dado que desde ahí está la principal falencia en el sistema educativo, en la regulación propiamente tal, tanto de universidades estatales como universidades del sector privado post-81. En primera instancia creo que esta gratuidad no era la que yo quería en primera instancia, pero la anterior a la ley corta sí creía que era una alternativa para poder discutir y profundizar en torno a qué queremos como gratuidad, como estudiantes, como universidades. Ahora bien, con respecto a esta ley corta, yo creo que no es buena, dado que no lleva el sentido real de lo que queremos como universidad pública y gratuita para todos y todos los chilenos, ya que esta ley corta estaría financiando universidades que realmente no tienen un proyecto educativo público, como la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes, que siempre han declarado su afán de no ser públicas. Entonces yo creo que desde ahí la ley corta tiene un error garrafal en no potenciar lo estatal y lo público que hoy en día el movimiento estudiantil y los diferentes estudiantes que hemos estado durante estos 5 años en las movilizaciones ha querido siempre enfatizar. Lo que pasa es que acá hay un problema quizás conceptual que el gobierno no ha sido capaz en 2 años ya, y ni siquiera antes incluso, de plantear. Es decir, ¿qué entendemos por educación pública? Porque la educación pública, uno podría plantear un primer tipo de definición, es decir, educación pública va a ser las universidades estatales, es decir, dependiendo del tipo de administración, punto. Pero en realidad acá, Alan, el debate es que en realidad la educación pública, si yo, a lo menos como ha ido girando el debate en Chile, es aquellas universidades que ya sean administradas por el Estado
o que por fundación, es decir, que no tengan fines de lucro, tengan como vocación pública. Y entonces esas universidades podrían acceder a fondos públicos y a gratuidad universal. Ahora, eso no depende de si el niño viene de un hogar con más o menos dinero, depende de la vocación que tiene esa universidad. Y ahí tienen que haber estándares de acreditación. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, en la Universidad de los Andes, en la carrera de medicina nos enseñan ciertos protocolos y si algún día en Chile llega a ser legal el aborto, no se va a enseñar, y eso es absolutamente impresentable si uno está considerando que es una universidad pública. Entonces ahí es donde yo veo una falla tremenda. Alan, ¿cómo tú percibes este problema de lo que es la definición de lo público? Es que es una problemática, la verdad, teórica, desde que el gobierno no sabe lo que es lo público y tampoco ha llevado el debate a lo que es lo público. Hoy día tenemos, por ejemplo, universidades que se dicen ser totalmente públicas, pero que lucran. Hoy día tenemos universidades que la gran mayoría está dentro del crunch, y como la Adolfo Ibáñez, y que no tienen este rol público y aún así pretenden entrar al tema de la gratuidad, y como lo habían dicho, hoy día el gobierno no ha sabido dirigir el debate. Y esa es una de las críticas que los estudiantes le sacamos a este gobierno, que no ha sabido dirigir el debate hacia lo que realmente se necesita, que es definir el rol de lo público de las universidades, definir el rol de lo público de los estudiantes, de los colegios hasta las casas centrales universitarias. Yo, olvidé invitar a todos quienes nos escuchan a participar, ya sea a través de nuestras redes en @CambioDeSwitch o llamando a los siguientes teléfonos: 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Están todos invitados a participar del debate. Otro gran tema que ha sido muy olvidado en este debate de educación superior, y acá yo quiero también plantear un interrogante y ver qué opinan ustedes, porque yo también siento que este ha sido un tema un poquito olvidado por la dirigencia de educación superior, y esto lo que tiene que ver con los CFTIP, los Centros de Formación Técnica y los institutos profesionales. Todos los países desarrollados, todos los informes de la OCDE en materia de educación, que ha hecho muchos informes en los últimos 5, 6, 7 años sobre Chile, lo mismo el Banco Mundial, todos indican que es una anomalía total y absoluta el pretender que todo estudiante chileno tenga como destino final la universidad. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, me refiero a países competitivos y productivos. Acá lo que tenemos que lograr es una excelencia en materia de formación técnica, y que los alumnos, según sus talentos y también sus intereses, vayan, ya sea algunos a la universidad, y que no exista esa correlación tan evidente entre carreras universitarias y sueldos posteriores, porque este es el típico y clásico ejemplo que uno dice, bueno, en Suecia alguien de formación técnica puede terminar ganando mucho más que un universitario. Ahí nosotros tenemos una debilidad, y yo siento que esta ley corta no solo nos hace cargo de eso, sino que también uno se pregunta a veces dónde está el movimiento estudiantil respecto a esta mirada un poquito más global. ¿Cómo lo ves, Daniela? Yo igual concuerdo con ese análisis. Creo que el movimiento estudiantil no ha sido capaz de un poco ampliar el análisis en torno a los institutos profesionales y centros de formación técnica. Si vemos el panorama a nivel superior, son 162 planteles, de estos 104 son institutos profesionales y centros de formación técnica, o sea, la gran mayoría de la educación superior en Chile de esto corresponde a este segmento. Entonces, hoy en día también el tema de tener un cartón universitario está mucho más sobrevalorado. O sea, hoy en día el estudiante a toda costa quiere entrar a la universidad versus entrar a un instituto, a un centro de formación técnica que sea de calidad, como el DUO, con INECAP o otro centro de formación. Y a toda costa quiere entrar, por ejemplo, a cualquier universidad que le brinde la posibilidad de estudiar, como universidades de la América, Universidad Santo Tomás, en fin. Entonces, hoy en día hay un problema importante que tampoco el movimiento estudiantil se ha hecho cargo. O sea, hoy en día el movimiento estudiantil solo está enfocado a lo superior, pero creo que el próximo año debería darse el espacio que los centros de formación técnica y institutos profesionales puedan discutir en torno a su incidencia en el desarrollo de la educación superior en Chile. Quiero primero que nada agradecer la llegada de Cristóbal Montero, que fue dirigente de la Coordinadora Estudiantil Progresista y hoy día es el vocero de la Coordinadora Estudiantil Progresista del PRO. Cristóbal, estamos hablamos de la ley corta, de cómo la ley corta nos hizo cargo de lo que es la educación pública, la educación pública, en este caso la educación superior pública, y ahora estamos hablando del tema de los CFTIP. Hay una enorme deuda ahí. ¿Cómo ves tú, habiendo sido también dirigente de la Universidad Alberto Hurtado, el tema de los CFTIP? Centros de Formación Técnica, institutos profesionales para nuestros auditores. Sí, primero que todo, saludar a los auditores y al panel presente. Disculpen el retraso. Y justamente mi retraso se debe a la importancia de esta reforma, porque vengo a trabajar en el retail.
y el permiso que me dieron para salir se demoró un poco, me retrasó la llegada al programa. Entonces, entendamos un poco por qué es importante esta reforma. Entendamos que en ese retail hoy día están estudiando los jóvenes universitarios y de CFE y TP para pagarse la matrícula, porque las matrículas son caras, porque se pagan todos los años. Y explíquenme por qué hay que pagar matrícula todos los años. O sea, ¿por qué las universidades todos los años necesitan cobrar 200 lucas? Los colegios lo mismo. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Si ya entramos en el sistema, la resma papel no creo que cueste 200 lucas. Y son 2 meses de vacaciones donde nadie paga nada y uno tiene que pagar igual. O sea, entonces, vengo de allá, vengo de donde están los estudiantes hoy día trabajando, porque además de ser dirigente político, soy estudiante, y además de ser estudiante, soy trabajador. Y en ese sentido, vengo a decir la importancia de esta reforma y cómo este gobierno durante este año completo, o sea, desde el 21 de mayo hasta lo que es hoy día, ha dado señales y causas y finalmente desvirtuado una demanda que era la demanda que se levantó el 2011 y mucho antes el 2006 con los pingüinos, donde la educación se puso al centro, donde 2 campañas presidenciales de Marco Enrique también pusieron la educación al centro, y hoy día el gobierno improvisa y finalmente deja votado hoy día a los CFE y TIP. O sea, hoy día seguimos la lógica vía voucher, vía beca, donde beca no es gratuidad, donde el aumento en plata no significa que el estudiante estudie gratis, sino que finalmente acá hay un incentivo. Seguimos aumentar además los aranceles. Y además una segunda reflexión, porque he escuchado y he leído por Twitter que no le hagamos el juego a la derecha. Yo acá le quiero pedir a la nueva mayoría que no le haga el juego a los que no quieren la reforma, porque criticarlos con fraternidad, pedirles que hagan reformas completas, que hagan reformas estructurales, que hagan reformas para que fomenten la educación pública, no es hacerle el juego a la derecha, sino que hacerle el juego a los que queremos reformaciones, los que queremos una reforma educacional seria, real y estructural al sistema. La opinión de ustedes es que, porque algunos dicen, bueno, ya en este marasmo de discusión, algunos dicen no se debió discutir esto ahora, debió posponerse la discusión hasta marzo, o sea, ya de plantón, si estamos frente a una mala reforma, mejor discutirla en serio, cosa que nunca se hizo tampoco. No. Tu opinión, Daniela, es que esto no debió salir esta ley corta ahora, pero significa entonces aplazar la gratuidad. No, sí, o sea, no sabemos. O sea, para mí el diseño de la ley corta está malo. O sea, creo que no resuelve el problema de fondo educativo, y además es más malo de lo que teníamos anteriormente, porque obviamente aumenta una cobertura a universidades que realmente no son públicas. Pero obviamente sí, la gratuidad que se presentó en un principio era un avance considerable, que era importante unirse y desde ahí avanzar a que sea una gratuidad realmente efectiva, y que obviamente se pueda ampliar a todos los estudiantes, y obviamente llegar a la gratuidad universal para todos y todas los chilenos. Hay un desafío tremendo que está sucediendo hoy en día en Chile, y es que estamos teniendo las primeras cohortes de estudiantes, ya no son las primeras, ya tenemos varias cohortes de estudiantes que han hecho todos sus estudios en centros de formación superior, digámoslo, de mala calidad, sin dar nombres y apellidos, pero se saben que son de mala calidad, en esta especie de farsa generalizada en el fondo, porque las autoridades saben que no son centros que tienen buenos standing, y tenemos estos estudiantes que salen al mercado laboral y no encuentran trabajo. De por sí es difícil encontrar el primer trabajo, claro, pero estos estudiantes además compiten con otros estudiantes que vienen de mejores planteles. Entonces, ¿cuál es la sensación del movimiento estudiantil al respecto, Alan? Mira, de partida la sensación es una sensación muy mala, muy pésima. Pero el movimiento estudiantil hoy día no se ha hecho estas preguntas, por lo menos durante este año, pero sí es un tema de que los dirigentes mantenemos claro de que nuestros compañeros de CFTIP tienen un gran problema. Y hoy día, como progresistas, nosotros hemos planteado montones de veces, Marco lo ha planteado también, en que nosotros tenemos que crear una subdirección nacional de educación técnica, y que esa subdirección nacional vaya en el marco de la Dirección Nacional de la Educación del Mineduc. Pero para hacer esto nosotros tenemos que cambiar el rol del Mineduc. O sea, hoy día el Mineduc no puede seguir como está. El Mineduc hoy día es un motor de recursos, el que pone recursos a los colegios, pone recursos a las universidades, y no se encarga de los colegios. No gestiona, ni supervisa. No hay una administración pública que claramente del Ministerio de Educación en los que son la universidad y los CFT. Entonces, como progresistas, nosotros planteamos que primero hay que cambiar el rol del Mineduc. Segundo, una subdirección nacional de educación técnica que ampare a todos los CFT-IP y también a los liceos técnicos. O sea, no podemos dejar que también las bases de los liceos técnicos, que son de estudiantes desde séptimo a cuarto medio, que son los próximos técnicos de nuestro país, vengan con una mala base de los colegios. Hoy día los colegios técnicos, la mayoría, son privados, y son privados de mala calidad.
Es que ese es otro debate, que no tampoco existen CFTs IP públicos propiamente tal. Exacto, Y eso pasó colado, entre comillas, porque no en el programa Marco, pero sí pasó bastante colado dentro del debate nacional que se dio en 2013, Cristóbal. Tú te acordarás que ahí nos hablaba de eso. Sí, primero, una pequeña reflexión respecto a si había que hacer o no la reforma. Evidentemente, cuando lanzan esta ley corta ya explicitan de manera ya vergonzosa los intereses electorales que quieren con la gratuidad. O sea, el cálculo acá es el siguiente. Para mí yo creo que la nueva mayoría está pensando aprobar la gratuidad. Durante 6 meses los apoderados se van a dar cuenta que no pagaron. Vienen las municipales y me votan. Entonces acá, cuando ya una reforma, el sueño de Chile, se ve solo puesto no con convicciones, sino con fines electorales, para mí es peligroso. Acá las reformas se tienen que hacer con la convicción de cambio y no porque vamos a ganar o perder una elección y le vamos a disputar a la derecha más municipios. Acá la primera reflexión yo creo que la vergonzosa electoralización de una reforma que sería fundamental para el futuro de Chile. Eso como primer punto. Como segundo punto, respecto a los IPs malos o a esta mala calidad en universidades de baja calidad, mientras sigamos subvencionando la oferta y mientras el Mineduc no controla la oferta educativa, porque la demanda ya no la puede controlar. O sea, hoy día tenemos 42 escuelas de psicología, 45 escuelas de ingeniería y quizás no necesitamos 42. No, necesitamos para marzo 12.000 parvularios y hoy día estamos formando 2.000, 3.000. ¿Cuántos se titulan por año? Entonces hoy día tenemos que regular la oferta académica, o sea, no tiene sentido que también, y regular la oferta va más allá de regular las carreras, quizás hay que cerrar carreras por algunos años, también hay que regular por qué, por ejemplo, la Universidad de Teodoro Prat tiene que venir de Iquique a buscar estudiantes a Santiago, o la Universidad de Talca viene de la séptima a buscar estudiantes a Santiago. O sea, hay que repensar la educación pública en su conjunto y en ese sentido hay que hacer una reforma mucho más amplia que inyectarle recursos al mercado. O sea, como tercera reflexión digo, o sea, Rayén Araya sacó una buena columna esta semana donde volvamos a hablar de educación. O sea, el debate este último mes ha sido solo dónde ponemos la plata y dónde la sacamos. O sea, por favor, pongamos la pelota contra el piso y reflexionemos acerca de lo que queremos para el país, de cómo queremos educar a los chilenos y cómo el Estado tiene que hacerse cargo de la educación de los chilenos. Porque esta reforma va a durar 40 años. Entonces, una reforma que va a durar 40 años no puede salir improvisadamente en unas leyes de 18 horas. Y respecto a la educación dual, en ese sentido, como progresistas dijimos algo, y las empresas... Acá el rol de las empresas juegan un rol, o sea, la minería juega un rol respecto a los técnicos que necesitan. Yo comparto con Dalina que el título universitario está sobrevalorado hoy día, porque tampoco, seamos justos, o sea, uno se titula tampoco es que el título universitario le alcanza, también necesita un diplomado y un magíster. Entonces esto es, y si nos ponemos más perversos, esto parte en el playground. O sea, a los niños de los 3 años ya lo empezamos a medir para saber si califican para un buen colegio. O sea, lo que pasa es que si tú vas a la universidad te tienes que estar midiendo entonces con estándares internacionales y ahí ya está bastante establecido que no basta con el pregrado. En cambio, lo que sí pasa, por ejemplo, en el tipo modelo alemán, que la formación dual es porque tú tienes industrias que están implantadas en el país y necesitas cierto tipo de perfiles y tienes una carrera muy óptima con evidentes escalones de subida, etcétera, y puedes tener un desarrollo profesional de ingreso muchísimo más elevado que alguien que se le ocurra estudiar una carrera súper potente en la universidad intelectualmente, te fijas, en términos de estudio, de profundización. ¿Ustedes sienten que acá hubo un error de expectativas de la ciudadanía y del movimiento estudiantil en términos de a ratos reducir, estoy siendo dura en la pregunta, pero también es una pregunta provocadora, y me refiero a reducir la discusión en algún nivel al tema del lucro, y por otra parte generar esta idea de que en 4 años uno iba a poder tener una educación completamente transformada en Chile, sabiendo que los profesores siguen siendo los mismos, las escuelas siguen siendo los mismos, y un alumno que ya está en una universidad con X problema, que está en 3.er o 4.er año, difícilmente va a haber un cambio fundamental, digamos. Yo creo que también, evidentemente, uno juega siempre con la expectativa y siempre pide más o sueña más. Uno, la juventud también es pecado juventud, es soñar con la transformación real y concreta. En ese sentido, creo que es evidente que la reforma educacional finalmente no iba a ser nuestra generación la que iba a recibir los totales beneficios, sino que esta es una reforma por los que vienen. Y acá, respecto al tema de la calidad en ciertas universidades o cómo sea la educación... Pero más que la demanda, porque la demanda era algo que dijo mucho movimiento estudiantil. Yo me acuerdo mucho escuchar a Giorgio, Camila, estamos pidiendo algo no para nosotros, sino para los que vienen. Pero en términos de la respuesta de los programas de gobierno de ese entonces, que era decir... Yo me acuerdo mucho cuando hablaban de la reforma tributaria de los 8.000 millones de dólares, que nosotros como progresistas decíamos, no, acá se necesita una reforma de 13.000 millones de dólares, porque lo que ustedes están proponiendo no alcanza. Nosotros, yo soy economista, nosotros con Andrés Frimán habíamos hecho programas y veíamos, a ver, hospitales, AFP, sistema previsional, educación pública, no alcanza, se necesitan 13.000 millones y no había que ser ningún mago, si es que en el fondo uno sabe cuánto vale. Entonces hubo como una especie de engaño velado
que nadie se quiso hacer cargo de una enorme responsabilidad también a la hora de como de prometer cosas que no se iban a poder cumplir. O sea, es evidente que nunca se hicieron cargo de la retroexcavadora. O sea, el primer acuño, se partieron el gobierno diciendo que aquí íbamos a barrer todo y hoy día el sistema binomial se cambió quizá, pero ayer aprobaron una ley de partidos que finalmente no cambia nada. Entonces esto es como avanzar un paso para retroceder dos. Es otro tema que tenemos que hablar. Entonces, exactamente. Yo creo que la nueva mayoría no se hace cargo, es porque tiene una complejidad interna tan grande que no puede hacerse cargo de nada en su interna. O sea, porque van a haber algunos sectores que en ciertas reformas van a salir a defenderla y en otros sectores van a salir a pegarla y así viceversa respecto al tema que pongamos en la mesa. Claro, entonces, por ejemplo, hoy día nosotros teníamos al Partido Comunista marchando con nosotros en contra de lo que el gobierno estaba proponiendo, y tenemos, por ejemplo, la lógica del Partido Socialista que no estaba con nosotros. Y que tenemos, por ejemplo, a la DC que tampoco estaba con nosotros. Es que eso también se explica porque igual la nueva mayoría converge a un sinnúmero de fuerzas, tanto de izquierda como el Partido Comunista, y más centro como la Democracia Cristiana. Entonces yo creo que toda esta ambigüedad del gobierno se explica por eso, porque básicamente el Ejecutivo tiene que complacer a todas las fuerzas que están dentro de esta coalición política. Entonces, porque obviamente tenemos un Ejecutivo que toma decisiones en base a los sectores más conservadores y no termina de entender que la nueva mayoría no es la concertación. Exactamente. Claro, y en ese punto también la derecha lo aprovecha, y cuando se equivocan salen con los asaltos hacia el TC, como fue en la glosa educacional anterior, y también con las críticas que la derecha siempre ha instalado respecto al gobierno y a los propios sectores de izquierda dentro del gobierno. Y en torno a la discusión que se llevó este año de la gratuidad en tema particular, se cambió la fórmula de calcular al ser regulado 7 veces. O sea, eso ya es una locura para la ciudadanía en sí, para los diferentes movimientos sociales. Nadie entiende eso. Nadie lo entiende. Y además se hicieron muchas mesas prelegislativas donde también Confech participó, pero aún así no se han bajado las actas de esas mesas. O sea, de hecho, en el momento estudiantil, la Confech exigió al Mineduc que se bajen las actas con respecto a la síntesis hecha en estas mesas prelegislativas, y aún no se dice nada. Entonces, de hecho la ministra del Piano montones de veces ha dicho que va a pasar la síntesis de un mes, y se atrasa otro mes, y así sucesivamente, y no la pasan. Así es. Hay una ambigüedad por parte de ellos. Tenemos que irnos a una pausa y volvemos inmediatamente con nuestros 3 lujosos invitados a hablar sobre temas de contingencia y educación. Tengo listo mi proyecto empresarial. ¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. ¿Nombre de fantasía? Listo. ¿Y el registro de dominio en internet? Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9,950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl. Soy Raúl Díaz y necesito modernizar mi flota de camiones para competir por más contratos en todo Chile. Yo soy César Rivas y para hacer crecer mi fábrica, claro que necesito más máquinas. Soy Mirta Lira, tengo mi propio campo y necesito invertir para hacerlo más productivo. Sabemos lo que las pequeñas empresas necesitan, por eso les otorgamos soluciones con productos y servicios a su medida. Llámenos al 600-320-1000 o visite bancoestado.cl. Banco Estado, 160 años con todas las empresas en Chile. ORT-Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT-Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT-Chile, educar para la vida. Silva, muy buenos días. ¿Me esperan en la consulta de lactancia, por favor? Señorita, tengo una duda. ¿Hasta qué edad es adecuado darle pecho a mi guagua? Para que su hijo crezca sano necesita que tenga lactancia materna exclusiva, es decir, leche materna sin agregar nada más hasta los 6 meses. Después, cuando empiece a comer otros alimentos, es ideal que le siga dando leche materna incluso hasta los 2 años. ¡Qué bueno! Además, cuando doy pecho, siento que estoy más conectada con mi hijo. Leche materna, el mejor alimento para tu guagua.
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Nahuel Comunicaciones invita cada viernes a las 20 horas a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, un espacio ciudadano para descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Citoyens, cada viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5. Esta Navidad regale libros. Del 10 al 23 de diciembre, Ediciones Radio Universidad de Chile ofrece un 20% de descuento en su interesante catálogo de crónicas, investigación periodística y entrevistas. No se pierda los libros de la radio que piensa. Los esperamos en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Regreso en Cambio de Switch para hablar justamente de educación y de los temas de contingencia con Daniela González, consejera académica del UDP y miembro de la CEP Progresista, que es la coordinadora estudiantil progresista. No se me vayan a equivocar, por favor. Nada con Grupo Mate. Luego tenemos a Alan Fancelli, que es coordinador de educación superior de la CEP, y a Cristóbal Montero, que es nuestro vocero de la CEP. Estamos hablando, pero antes, para que no se me olvide, invito a todos a quienes quieren participar, opinar y conversar con nosotros, a opinar ya sea en redes a través de @Cambio de Switch o llamarnos al 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Estamos hablando de lo que fue, toda la tramitación de esta ley corta, cómo se dejó de lado los CFTIT, es decir, los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Hay un tema que me gustaría conversar con ustedes ahora, son dos cosas. Uno, el rol que tuvo el Tribunal Constitucional, que es trágico, porque por una parte efectivamente reafirma la necesidad de una nueva constitución para no tener esta instancia que esté supervisando lo que hace el Congreso, porque deslegitima completamente el sistema, el Parlamento que tenemos, pero por otra parte le pone los puntos sobre las i a un proyecto sumamente mal redactado al señalar algo que igual es coherente, en el sentido de decir hay discriminación en este proyecto, y al no existir definiciones claras sobre el objetivo de un proyecto, entonces sí es más fácil objetarlo. Me gustaría conocer su opinión respecto al Tribunal Constitucional y luego conversaremos de las opiniones que han emitido algunos rectores de universidades privadas que son particularmente conocidos. ¿Quién quiere partir? Yo parto. Yo creo que acá el movimiento estudiantil en general tiene que hacerse una autocrítica respecto al tema constituyente, y yo creo que donde se ha quedado corto en temas de salir de su tema, de su nicho, de su gremio, entender que las demandas en Chile y las transformaciones en Chile son más estructurales y son más grandes que la propia educación, y eso lo vimos reflejado en el TC, donde se puso en cuestión la gratuidad para 200.000 estudiantes, y esto entendamos que el tema constituyente debiese ser tema hoy día para el movimiento estudiantil, porque es desde ahí donde empezamos a cambiar la estructura de poder y vamos cambiando la educación, la salud, el sistema previsional, y en ese sentido el movimiento estudiantil no puede seguir quedando ajeno a la discusión constituyente. Por lo tanto, el 2016 debiese tomar un rol protagónico respecto a estos temas, debiese acercarse a organizaciones que están trabajando por la Asamblea Constituyente y finalmente entender que acá hay que trabajar quienes queremos las transformaciones reales para el país de manera unida y no segregada o haciéndonos estos gallitos en la izquierda de finalmente quién es más de izquierda que el de al lado o quién levanta el rojo y el negro de manera más fuerte, sino que finalmente los que queremos transformar, los que queremos romper el status quo, trabajemos de manera consensuada en todos los temas que tenemos que trabajar: AFP, recursos naturales, educación, Asamblea Constituyente. En ese sentido yo creo que la invitación es a salir un poco de lo ocasional, no quitándole el foco, pero sino agrandándolo a los temas que finalmente lo tocan. Claro, entender lo que es un modelo, una construcción de sociedad, que acá lo que está en tela de juicio es finalmente qué tipo de sociedad en la cual vivimos y cuál es el rol del Estado. Yo siento que lo que está en tela de juicio es el rol del Estado en educación, que tiene que ser garante que hoy día no es. Lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en sistema previsional. Conversando sobre los roles de los rectores. Bueno, tú ahí estás, Daniela. Exactamente. Tu rector es Carlos Peña. Me gustaría saber qué visión tienes tú de lo que ha sido la actitud
a ratos beligerantes, pero también muy activistas de rectores como el rector de la Universidad Católica, plantel privado, aunque de vocación pública, el rector Sánchez, también Benítez de la Adolfo Ibáñez y Carlos Peñas de la UDP. Igual, eso sí, como estudiante de la Diego Portales y también como representante, consejera académica, me siento con el mismo rector, Carlos Peña. Igual exijo que el rector tenga mayor claridad al momento de pronunciarse, o sea, aprovechar la vitrina que tiene siendo un intelectual influyente en la élite hoy en día. Y hoy en día sus columnas no han sido claras. Hoy en día se requieren rectores que sean realmente claros, tajantes, lo que es una opinión en torno a la ley corta y a la gratuidad en sí, y no ambigüedades como hoy en día el rector Carlos Peña ha mostrado. O sea, de hecho, la misma columna del día domingo, enfocándose a otro tema que no le competía en su partida, creo que le podría aprovechar mucho mejor haberse pronunciado en torno a cómo veía esta ley corta, ya que esta ley corta estaba financiando a otros planteles educacionales, no como la anterior. ¿Tienes la impresión de que estamos viviendo una especie de farandulización en la cual los rectores están hablando de política más que educación? Exactamente. Yo desde aquí invito igual al señor el rector Carlos Peña a que igual se pronuncie en torno a lo educacional, sobre todo su casa de estudio, que hoy en día está siendo beneficiada por esta gratuidad, está beneficiando a cerca de 2.000 estudiantes de la Universidad Diego Portales, está generándose un déficit importante. Entonces creo que es importante que él ahora más que nunca se pronuncie en torno al tema educativo. ¿Cómo ven ustedes el rol que han jugado los rectores de las universidades privadas? El rol de los directivos en realidad y de los rectores ha sido, como dijeron ya, es un rol totalmente político más que educacional. ¿Verdad? Eso es un tema claro. Hoy día los rectores no están pensando en una nueva educación pública gratuita de calidad. Hoy día los rectores están pensando en cómo posicionarse políticamente. Y eso es lo que la ciudadanía ha denotado y eso es lo que los estudiantes estamos sintiendo hoy en día por parte de los rectores. Hoy día yo creo que el debate de los rectores tiene que ir a quiénes son, y sobre todo de las universidades privadas, quiénes son los que, dar la lucha de quiénes son las universidades que van a entrar a la gratuidad y aumentar los procesos de calidad en sus respectivas universidades. Hoy día, por ejemplo, en la Universidad Central, donde yo estoy estudiando, no entra a la gratuidad. Y eso es una crítica hacia la universidad, porque nosotros no estamos con los estándares mínimos que el gobierno exige. Entonces, nosotros, las críticas que uno se le hace a los rectores es claramente en que se salgan de este rol político y se vayan al rol educacional. Porque eso es esa es la falencia donde estamos. Bueno, ahí tenemos otra pregunta. Tenemos a Juan en el teléfono, entonces quiero darle la palabra, pero quiero dejar instalada la pregunta. Pareciera ser totalmente anómalo que pueda existir una universidad que no cumple con los requisitos para gratuidad y que a vista gruesa de todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un rol también del Estado. Esto no es un supermercado donde si hay un producto que no cumple con ciertos requisitos, entonces ni siquiera pasa. O sea, en un supermercado hay estándares y todos tienen que cumplirlo, y si no, no se puede vender ese producto. Entonces acá todavía estamos en la lógica de mercado que es completamente perniciosa. Juan, me dicen que estás por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Te escuchamos aquí en Cambio de Switch. Muchas gracias. Mire, no sé, yo creo que ustedes se preocupan de cuestiones realmente accesorias a lo que es el problema universitario en este momento. Por ejemplo, yo haría las siguientes preguntas al gobierno y a los rectores de la universidad y a los consejos profesores. ¿Cómo y quién elige a los académicos en cada universidad? ¿Cómo se hacen las clases? ¿Qué tipo de planes de estudio existen en cada carrera? ¿Las carreras que se entregan sirven para algo? Bueno, todo eso, digamos, por ejemplo, la cantidad de años que se estudia en una carrera, ¿son lo suficiente o son demasiados años? ¿Cómo se compara la formación de los jóvenes de la educación media para poder responder a los estudios de una educación universitaria? O sea, yo me haría ese tipo de preguntas. Que ¿alcanzan los profesionales que se titulan año a año en cada carrera en las universidades para cubrir las necesidades del país? ¿O hay mucho profesional de muchas carreras universitarias que simplemente nunca van a encontrar trabajo? La calidad de existen publicaciones en las universidades que realmente acrediten que sean universidades, o son copia en su mayoría de publicaciones que se han hecho en otros años, o que simplemente responden a copia de publicaciones hechas en otras universidades o en otros institutos.
Te respondemos ahora. Esas son las, oiga, no, pero esto es lo último. Esas son las reales preguntas que ustedes como estudiantes deben exigir a las autoridades. Lo demás de la plata, de qué sé yo, es importante, pero es paja molida. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, Juan nos habla de la calidad y solo para hacer un contexto, cuando uno habla de política pública habla de 3 dimensiones: el acceso, equidad y calidad. Y todo lo que estamos hablando hoy día en términos de gratuidad, la ley cota, etcétera, apunta a 2 dimensiones, de alguna forma, que es el acceso y la equidad, pero sobre todo la equidad. Pero ciertamente no apunta a la calidad, a menos que uno considere que los requisitos que se establecen en términos de acreditación apuntan a la calidad. Y esa es parte de la gran debilidad también de la no propuesta, que es con lo que, como yo lo llamo, de educación por parte del gobierno. Quiero agregar algunos componentes de la pregunta de Juan. Efectivamente hay un tema de, cuando hablamos de la acreditación, nosotros los progresistas propusimos que la acreditación no fuese acreditación tipo 1, 2, 3, sino en 3 niveles. Acreditación para formación. O sea, la acreditación tipo 1 sería formación, tipo 2 investigación, tipo 3 extensión, extensión. Y uno supone que una universidad en 10 años tiene que haber llegado al nivel de lograr investigaciones con ISO. Eso, Juan, está bastante regulado. Para responderle a Juan, cuando uno hace una investigación que tiene calificación de ISO y que la presenta, por ejemplo, no sé, los psicólogos presentan sus investigaciones al Journal de Psicología, los economistas hay ciertas revistas especializadas de economía, es difícil hacer plagio a menos que sea una universidad de muy mala calidad en términos de hacer investigación. Pero efectivamente Chile está fuera del concierto internacional en la producción de investigación, excepto contadas excepciones, que son las universidades de Chile, la Católica, quizás la de Concepción o algunas muy contadas excepciones adicionales. Y otro tema que aprovecho de agregar otra cuchara en la sopa, por así decirlo, es efectivamente el plazo, la duración y las mallas curriculares. En Europa, en la Unión Europea, se hizo una reforma, la reforma de Bolonia, a principios de los años 2000, y se llegó a esta idea de carreras de 4 años y después se hace posgrado en 2, y eso tiene mucho sentido, y uno hace los 2 primeros años que son, algunos los llaman candidatura, otros son bachelor, pero eso te genera ya un cierto título, con lo cual tú después incluso, o puedes cambiar de carrera, o puedes ir a formación técnica, pero hay pasarelas que hacen mucho más dinámica la formación. Después con 4 años uno tiene el pregrado y después con 2, pero no es esta cosa de 5 años o de 6 o de 7 que ya empieza un poco a perder sentido, porque uno estudia, a menos que sea el área de medicina, que es una formación larga, pero en general uno ya, si estudia 8 años, debería estar con el doctorado listo, o máximo 9, y el doctorado es ya producción de ciencia, no así el pregrado. Entonces, efectivamente, todo ese debate estamos al margen y es muy grave porque Chile tiene problemas de competitividad, no me cansaré de decirlo, y cuando uno ve los problemas de competitividad están directamente asociados a la inversión en ciencia y tecnología de las empresas y en capital humano avanzado. Y capital humano avanzado son las universidades. Y ahí ya no entra en juego el tema de si es gratis o no, sino que entra en juego el tema de la calidad. Cristóbal. Respecto a eso, yo en general comparto todas las reflexiones que planteó Juan respecto a estas preguntas, respecto a la duración, a casi cuánto importa la docencia y el profe que está en la sala. Y en ese sentido comparto. Yo creo que en esta reforma faltó más filosofía, más sociología, y menos economistas pensando cómo se hacía esto. O sea, y entendámoslo, el gobierno planteó y se metió en un tete por una parte de la reforma y no una reforma total, o sea, hizo una reforma por partes, o sea, como tú bien lo planteaste, se planteó equidad pero no calidad y no se metió en tema de calidad. O sea, hoy día no estamos pensando cuántos estudiantes están en la sala, cuánto es la duración de las carreras, o sea, cuántos ramos introductorios se necesitan para una cierta correlación de ramos, y en ese sentido creo que la reforma se queda corta porque evidentemente no toca, seguimos viendo el tema económico y no toca lo que ocurre en el aula, no ocurre lo que ocurre en nuestra universidad, cuánto se investiga y finalmente cuánto conocimiento produce, qué relación tiene con el medio y qué rol juega una universidad en la región o en el barrio que está inserto. Son preguntas que quedan abiertas y que no tienen respuesta hoy día, y yo creo que no van a tener respuesta durante el próximo año porque el gobierno hoy día va a seguir entrampado en sus 2 almas. Entonces, creo yo también que hay otras preguntas que hacer. O sea, ya los colegios en general preparan a los estudiantes para que tengan una prueba durante 2 días y después de esos 2 días, si les va bien o les va mal, los medimos en un ranking y ese ranking me permite aumentar mi matrícula o no. O sea, pensar el rol del colegio, qué tan preparado sale un estudiante cuando sale de cuarto medio, qué oportunidades tiene de quizás no ingresar a la universidad, quizás trabajar y aún así desarrollarse. ¿Ustedes saben si estos son temas, aprovecho de empalmar con el tema justamente de los rectores,
Estos son temas que se están discutiendo en sus universidades en particular, en la tuya, por ejemplo. Cuando visita el rol de los rectores respecto a Fernando Montes, que mi rector de la Alberto Hurtado, tenía un rol preponderante respecto al rol de nuestro plantel, que finalmente es un plantel que investiga con calidad, que no lucra, y en ese sentido comparto. A mí me tocó ser federación, a mí me tocó ver los números de la universidad, y yo no tengo duda que la universidad no lucra. Pero también el rector se ha quedado carente en respecto a las respuestas de democratización en la universidad. En ese sentido, los espacios de democratización si bien existen, pero son espacios de democratización testimoniales, o sea, porcentajes del 8 al 12% en un consejo. Evidentemente la decisión no la toman los estudiantes y tenemos un rol casi solo propositivo. Entonces yo creo que en ese sentido el rector ha omitido silencio público, y finalmente la universidad existe a ratos cierta represión, a ratos no digo que la universidad del resultado se reprime, no quiero decir eso, pero sí no hemos avanzado en democracia, por ejemplo, en subcontrato, que también debe ser tema, y en órganos de participación mayor respecto a la toma de decisiones. O sea, hay que avanzar en espacios donde la disputa del poder se amplíe hacia los estudiantes. Si bien entendámoslo, o sea, los estudiantes pasamos solo 5 o 6 años en la universidad, esto no se plantea el control comunitario, ni que finalmente los estudiantes tengan un rol mayor por sobre órganos que están durante 10, 12 años, que son rectores o decanos, pero sí tener injerencia respecto a los planteles, a los perfiles de egreso, a cómo se discuten las mallas curriculares y la evaluación de esta. Y eso hoy día yo creo que tanto los rectores de las universidades privadas como las de las estatales y el Mineduc no ha sido tema, porque finalmente seguimos hablando solo de economía, de cuántas lucas le meten. Porque la malla curricular debiese ser algo que se discute a nivel nacional. O sea, no puede ser que un abogado de una universidad no estudie lo mismo que otro abogado, cuando es absolutamente fundamental que cualquier ciudadano que contrate servicio, que tenga una causa y que sea padrinado por un abogado, tenga derecho a un abogado que tenga los mismos conocimientos para poder defenderle, para poner un ejemplo básico. Exactamente, de hecho, bueno, yo estudio ingeniería comercial también, Cristóbal Montero, y las mallas, si tú las comparas de una universidad a otra, son totalmente distintas, con enfoques totalmente distintos, tienen hasta menciones distintas en algunas universidades. Entonces creo que es importante acá enfocar en que se discuta en torno a qué queremos como universidad. O sea, de hecho hoy el gobierno ha partido, como insistí en un principio, ha partido de la forma contraria, partiendo por una glosa presupuestaria y no viendo la ley educacional, una reforma de Estatuto de Educación Superior. Y también viene un poco el tema de la complejización de la universidad, o sea, a ver si queremos elegir a nuestras autoridades en la universidad, si queremos realmente incidir en los planes de educación, en la formación de los estudiantes. Por ejemplo, en mi misma universidad tenemos una democracia impuesta por un rector de la universidad que cree que es democracia tener a 3 representantes estudiantiles en un consejo académico versus 10 decanos y más las autoridades de la universidad, y así sucesivamente. O sea, es una democracia vista desde una persona y no una democracia construida por toda la comunidad estudiantil. Entonces creo que es importante igual discutir desde, ojalá el próximo año, qué queremos como universidad, qué queremos definir como calidad, y avanzar a una educación pública, ya sea estatal o sea privada. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría saber cómo ven el movimiento estudiantil, cómo lo evalúan lo que fue este año y cómo ven lo que sería eventualmente la próxima directiva. Bueno, mira, partiendo, el movimiento estudiantil por parte tanto de los secundarios como de los universitarios, hoy día vimos una baja de respecto al tema de movilización y respecto a las luchas que se estaban instalando. Claramente hubo un repliegue por parte del movimiento estudiantil a aunar fuerza, a ganar federaciones, a tratar de instalar ciertas demandas en las universidades, pero claramente no hubo incidencia respecto a las propuestas educacionales que tuvieron tanto la CONFECH en el Mineduc o desde las bases universitarias. O sea, hoy día vemos que el movimiento estudiantil para el 2015 estuvo casi muerto. Cosa contraria que creemos que va a pasar en el 2016 por el tema municipal. Hoy las elecciones municipales van a instalar en la agenda de los secundarios la desmunicipalización, temas de educación, de las educaciones locales, etcétera, y en lo universitario se está instalando ahora ya a finales de año. Entonces, todo el problema de hoy se va a ir directamente al 2016 y va a ser un año demasiado movido, pero el 2015 fue un año... ¿Y el 2016 respecto a las autoridades electas? Yo creo que el movimiento estudiantil en general aún no se quita el golpe que significó que le quitaran su demanda, o sea, que la nueva mayoría le cooptara la demanda de educación pública gratuita y que fueran ellos los que llevaran las mayores discusiones, fueran ellos los que instalaran los temas, y siempre durante los últimos 2 años jugó al ritmo de ellos, jugó al ritmo del gobierno, jugó al ritmo, quitó el tema de protesta y propuesta. O sea, ¿le jugó en contra que sus principales líderes hoy en día estén en el Congreso? Sí, no, sí, porque si bien, a ver, el rol de Gabriel Boric ha sido importante en algunos espacios, yo creo que en otros no tanto. O sea, Gabriel Boric ha jugado un rol importante para aguilarizar ciertas informaciones, para hacer el voto de protesta más duro. El rol de Camila Vallejo y el PC es distinto, entendiendo la lógica del telenista que tiene como partido y meterse en otros temas respecto a cómo ellos se piensan. Pero
también hubo, yo creo, una renovación, no hubo una renovación de dirigentes con las mismas capacidades. Yo creo que también hubo una falencia. Dejaron la vara muy alta. Claro, las expectativas del 2011, o sea, el 2011 para los estudiantes y en general para los dirigentes fue una vara que nos dejó quizás muy arriba para todos los que fuimos dirigentes durante estos años. Entonces el 2016 debiésemos tener dirigentes capaces y movimientos más grandes, amplios, entendiendo que hay que recuperar la transversalidad de la demanda, hay que recuperar el sentido de la manifestación en sí misma. O sea, esto no es marchar por marchar, sino que es volver a poner la pelota contra el piso, es decir, el foco por lo que estamos luchando, entendiendo que acá desde dentro del gobierno y desde fuera del gobierno sí se puede construir, más o menos queremos lo mismo, queremos educación y queremos una buena reforma. ¿Sabes? Esto no se trata de ir contra el gobierno, sino que se trata de ir a favor de los movimientos sociales, a favor de la reforma para el país. Entonces, hablo de los sectores más de izquierda de la nueva mayoría, al PC, a la IC, al MAS, que hoy día no tengan miedo de estar en la calle, no tengan miedo de transformar la educación, no tengan miedo de exigir una mejor educación, porque vamos a ser muchos los que vamos a estar por transformaciones más amplias. En ese sentido, hablo a todos los grupos extraparlamentarios, o sea, el PRO, el Partido Humanista, Izquierda Libertaria. Somos partidos que queremos transformaciones reales para Chile y en ese sentido debemos este 2016 empujarlas juntos, porque si las empujamos de manera disociada y segregada, la derecha va a seguir mandando hasta el Tribunal Constitucional y finalmente no va a haber reforma y el sueño de Chile se queda en nada o en pequeños maquillajes de un sistema. Daniela, ¿te parece que la próxima directiva va a marcar un cambio respecto a lo que fue el 2015 en la CONFET? Yo creo que la única forma de cambiar un cambio a lo que se ha hecho durante este último año a que lo que pasa el 2016 es que haya una unidad real en torno a evolucionar de las consignas del movimiento social, del movimiento estudiantil, a una propuesta real de un cambio educacional. Yo creo que eso es lo que hoy en día ha faltado tanto en la CONFET como en diferentes organizaciones que componen el movimiento social, generar una propuesta concreta en torno a qué queremos como universidad pública, de que hoy en día vemos que la nueva mayoría tomó estas consignas y las adecuó a su propio contexto, a sus propios recursos. Entonces creo que es importante hoy en día ser más enfático, ser más claro y obviamente llamar a la unidad. Yo creo que la disputa acá interna de los diferentes grupos que están en la CONFET y que están en el movimiento estudiantil no vale, porque no nos va a llevar a ningún lado. O sea, vamos a seguir un año desmovilizado como lo ocurrió los años anteriores, donde el gobierno se apropió básicamente de todas las consignas sociales y lo ha hecho a todo a su antojo. Yo creo que hoy en día hay que ser tanjante, hay que ser autocrítico también como movimiento y que no nos hemos hecho cargo de otras consignas de otros movimientos, porque hoy en día Chile necesita transformaciones importantes en su conjunto, no solo en lo educacional, sino también en lo constitucional, en lo salud, etcétera. Entonces es importante llamar a la unidad tanto del sector estudiantil como de los otros movimientos sociales para poder impulsar las reformas que se necesitan en nuestro país. La idea es que, claro, todos los sectores de izquierda que estamos peleando por la educación pública gratuita y de calidad nos podamos unificar, pero también bajo otras demandas también. O sea, hoy día es importante instalar la demanda de la Asamblea Constituyente, porque si no la instalamos nos vamos al Tribunal Constitucional. Y aparte porque es una fuerza de la juventud, es una fuerza que, por ejemplo, yo siempre pienso en materia previsional. El adulto mayor, los abuelos, no tienen condiciones para estar marchando. Igual que los niños de párvulo. Claro. Exacto, para las luchas que sí pueden dar los estudiantes. Pero, por ejemplo, yo aquí enfatizo y emplazo, por ejemplo, a Izquierda Autónoma, que no creen en la Asamblea Constituyente, y hoy día nosotros la emplazamos a que construye con nosotros una alternativa de asamblea constituyente, porque hoy día se suma al debate de la Constitución, o que se suma al debate de la Constitución. O sea, hoy día es importante que esos actores, con Gabriel Boric, que está en el Congreso, que se sume a esos sectores que están tratando de transformar Chile a través de una vía constitucional. Aparte porque la Asamblea Constituyente es el camino más democrático. Más democrático a través de un plebiscito, o sea... Emanada de la ciudadanía. Emanada de la ciudadanía, exacto. Entonces, la idea es que estos sectores de izquierda, de ultraizquierda, se sumen a unificar. La izquierda jamás ha estado unida. Y hoy día es cuando la izquierda tiene que estar unida. Hoy día tenemos toda la derecha contra la educación, contra los sectores populares, y hoy día necesitamos la unidad de todos para poder sacar a la derecha de esta presión que está teniendo. Tenemos 3 minutos finales. Le quiero regalar el minuto feliz a cada uno para que se pronuncie y diga sobre el tema que estamos conversando, sobre otro tema, un anuncio, lo que sea. Partimos por Cristóbal. Claro, respecto al 2016, esto es como ya estamos a fin de año, los buenos deseos, lo que se necesita, esto casi me le viejito pascuero. Finalmente, durante el 2016 van a haber 2 reformas en juego, que es la Asamblea Constituyente y la educación. Y en ese sentido, la izquierda debe entender que si no la empuja unida, puede ser vencida. En ese sentido debemos empujarla con unidad, hacer una convocatoria lo más amplia posible, sumando la mayor cantidad de actores. Por lo tanto, este 2016 debe ser de articulación, de articular este movimiento, de llegar a más actores y finalmente lograr incidir tanto en el Parlamento como en la calle, como en elementos técnicos. O sea, no olvidemos los elementos técnicos que son importantes aportarlos al debate. Entonces, ojalá que sea un 2016 con unidad y organización. Muchas gracias, Cristóbal. Daniela.
Bueno, lo mismo que he mencionado antes todo este rato acá, creo que es importante llamar a la unidad de la izquierda, no solo la izquierda, centro-izquierda que está en la nueva mayoría, sino que lo que está fuera de la nueva mayoría, tanto el Partido Humanista, también las fuerzas de los movimientos estudiantiles como Izquierda Autónoma, el FEL y otras fuerzas más revolucionarias. Creo que hoy en día es importante la unión, porque yo creo que la unión hace la fuerza. Yo creo que si todos unidos como izquierda empujamos a los movimientos sociales, podemos hacer las transformaciones que Chile necesita, porque hoy en día urgen transformaciones. O sea, la gente hoy quiere cambios porque no puede aguantar más 2 años más estando deudado o estando básicamente ganando unas pensiones míseras. Yo creo que es importante hacer esa autocrítica como movimiento estudiantil de que es necesario unir más fuerza y así avanzar hacia las transformaciones sociales que necesita nuestro país. Y también quería mandar un pequeño saludo a la mesa ProAC, ya que yo hoy estoy trabajando para poder un poco articular la fuerza de la Asamblea Constituyente en las universidades, que ha sido igual un trabajo bien arduo, porque igual muchos movimientos, como dijo Alan, se oponen a la Asamblea Constituyente, y entonces es importante hacer el cambio de que el proceso constituyente es importante para transformar en sí a Chile. Muchas gracias, Daniela. Alan. Bueno, yo quiero emplazar a los políticos, tanto de la concertación como la derecha, decirles que los estudiantes no tenemos la culpa de sus peleas estúpidas que tienen en los congresos y también en los jefes de partido. La verdad, quiero también decirle a los estudiantes de que el 2016 es un año que tenemos que estar en la calle y sin permiso. O sea, hoy día no tenemos que pedirle permiso al gobierno, nosotros tenemos que estar en la calle sí o sí, y es por eso que a los estudiantes los incito a estar en la calle. Al Partido Progresista vamos a estar siempre en la calle, los estudiantes hoy día estuvimos en la marcha y siempre vamos a estar en la marcha apoyando a los profesores, a los estudiantes y a todas las demandas sociales, y es por eso que los emplazo a los políticos a que también estén en la calle, que se mojen el potito un poco. Muchísimas gracias, Alan, Daniela, Cristóbal, han sido 3 grandes invitados. Quiero aprovechar también de saludar a las regiones, a las radios regionales que transmiten este programa Cambio de Switch, en particular a Radio Los Muermos y a Verónica Cifuente, que nos escucha por allá, a Radio Buena y a Radio La Ciudad TV, y a todos quienes opinan a través de @Cambio de Switch. Un gran abrazo a todos, muchas gracias Jorge, nuestro productor, abrazo también a Nicole Muslo, nuestra productora, y feliz Navidad a todos, y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo, con la conducción de Marco Enríquez Ominami.